realmente les decía que una de las tribus de Jacob era Isaacar. Isaacar significa, mire, galardón. Galardón. Fíjese qué tremendo esto, porque la Biblia dice que cuando el Señor venga, cuando el Señor venga, va a traer su galardón con él. Entonces, eso quiere decir que nosotros vamos a venir con él y queremos, y realmente, fíjense que hay en ese verso que dice que nosotros vamos a venir con él, está hablando del galardón, porque si usted ha leído ese verso, solo déjeme buscarlo acá. Aquí está. Aquí dice, mire, en este verso dice, y Lea dijo, Dios me ha dado mi recompensa, porque di a mi sierva a mi marido y le puse por nombre Isaacar. Aquí mire. Entonces, allá arriba dice, en el primer verso, pero el nombre de Isaacar significa recompensa. Y lo que el Señor está diciendo es de que cuando Él venga a recoger a su amada, fíjense que dice que Él trae la recompensa, trae recompensa, pero nosotros le hemos entendido de que Él trae como un regalo, a toda la iglesia. No, lo que quiere decir ahí es de que Él dice que, y su recompensa, porque y su galardón viene con Él, para recompensar, gracias hermano, para recompensar todos aquellos, dice. Su galardón viene con él. Entonces, galardón, recompensa, es el nombre de Isaacar. Isaacar es el que conocía los tiempos que estamos viviendo. Fíjense que el Señor cuando apareció dijo, Israel, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise recogerlos, acogerlos como la gallina recoge a sus polluelos y no quisiste? Matabas a los profetas, apedreabas a los que eran enviados, no los quisiste, no los recibiste y no conociste el tiempo de tu visitación. O sea que también el Señor había enviado una palabra para ese tiempo de su visitación. Así como Él está enviando una palabra hoy para el tiempo de su venida en las nubes. Él está enviando su palabra y se están levantando los profetas de Dios y como también se están levantando los profetas falsos. ¿Por qué? Porque los falsos lo que quieren hacer es quitar esa visión de que el Señor viene pronto. Los profetas falsos, los ministros falsos están haciendo caer al pueblo de Dios en un letargo, que ellos ya no esperen la venida del Señor, sino que ellos se ocupen en lo terreno. Es aquella mujer que estaba padeciendo de encorvamiento de la columna y solo miraba hacia abajo, miraba solo lo terreno. Esa mujer dice que tenía 18 años de padecer de ese mal. Y la mujer ahí representa a la iglesia que está caminando solo viendo lo terreno. Pero aparece el Señor Jesús y la sana, la cura y la endereza para que ya no solo vea lo terreno, sino que vea hacia el cielo y como dice la Biblia, erguid vuestras cabezas, levantadlas al cielo porque el Señor viene a las nubes. Entonces Dios lo que quiere hacer es, a través de esta palabra, preparar la venida de Él en las nubes a la amada, aquella que quiere conocer los tiempos que estamos viviendo. El Señor envió palabra, envió profetas, y mire, apedreas a los que te son enviados, no recibas a los profetas. Quiere decir que hoy en día, viene un movimiento profético en el cual el Señor va a levantar y va a traer una palabra profética para que nosotros estemos apercibidos. Porque dice la Biblia que Él no va a hacer nada, Dios no va a hacer nada sin antes decírselo a los profetas. O sea, no está esperando que Dios aparezca.
en un árbol ahí, como hacen usted sabe, otras personas que aparece ahí la imagen y ahí la veneran y aparece en una pared, aparece en un pan, aparece en cualquier lado y ahí lo veneran. No, no, el Señor no va a aparecer así. El Señor va a enviar su palabra, se la va a dar al profeta, se la va a dar al ministro, para que el ministro empiece a preparar a su iglesia y le diga: prepárate, el Señor viene pronto. Ya está cerca. Entonces, dése cuenta de que nosotros vamos a ser apercibidos, vamos a ser enseñados. El Señor va a traer una palabra y va a mandar una gracia para que nosotros en esos momentos que estamos viviendo seamos levantados, pero no todavía a las nubes, sino que haya en nosotros un avivamiento genuino. Porque hoy en día nos cuesta por muchas razones. Hay tanto que en lo secular, los problemas de la casa, los problemas con los hijos, el trabajo, todo nos envuelve, mis amados, pero realmente nosotros debemos de ver eso y debemos de vivir, como dice un coro que antes se cantaba, ¿verdad? Y no sé si todavía, pero dice: un día a la vez. Pero ahí ese coro lo sacaron de un verso en la Biblia que dice: basta el día su afán. Usted debe de vivir así. Basta el día su afán. Si se levanta para ir a trabajar, vaya a trabajar con excelencia. Vaya a hacerlo con excelencia, sin quitar el pensamiento de que Dios, el Señor Jesucristo viene pronto. Usted váyalo a hacer y regrese a su casa sin quitar ese pensamiento que Jesucristo viene pronto y ya está por acercarse. Y cuando vaya a su casa, atienda a su marido, el marido atienda a su esposa y a sus hijos, sin quitar ese pensamiento que Jesucristo ya está por aparecer. Y se acuesta sin quitar ese pensamiento y se levanta sin quitarlo y ya no piensa en el trabajo. Mire, si se va a su casa ya del trabajo, ya olvídese del trabajo, dedíquese a su esposa, dedique a su esposo, a sus hijos y olvídese del trabajo. Basta el día su afán. Si viene a la iglesia, no se esté acordando qué dejó en la estufa, no se esté acordando si tiene que ir a hacer algo después de la iglesia, no se esté acordando si dejó algo pendiente. Olvídese de todo eso, concentrémonos en la reunión, en esta epignosis, en esta coinonía. Alabemos al Señor, adorémosle, aprovechemos esos momentos que tenemos, porque en el hogar no se puede. El marido está pidiendo cosas, la mujer está diciendo otra cosa, los hijos están molestando. Solo aquí se puede realmente darle al Señor sin ningún problema. Pero aún así los pensamientos tienen que ser traídos a la obediencia de Cristo. Aún aquí. Porque no crea que solo porque es iglesia el enemigo no aparece aquí. El diablo no aparece aquí. ¿Y cómo es posible eso? Quitándole la atención a usted. Poniéndole en otros pensamientos, tirándole dardos encendidos a su mente. Dardos encendidos, que quiere decir otro tipo de pensamientos, que no sean los pensamientos de estar en una comunión. Así lo hace a usted alejarse de aquí. Así lo hace usted estar sentado ahí en cuerpo, pero no en espíritu ni en alma. Porque su alma está por otro lado. Su espíritu también anda volando por otro lado. Entonces, Dios lo que quiere es que nosotros vivamos con un pensamiento, como les hablaba ayer, de unos pensamientos que tienen que ser regenerados. El que ha venido a Cristo, mis amados, el que ha reconocido a Cristo, la Biblia dice que nueva criatura es. Amén. Entonces, cuando renace, y estoy hablando de renacer, no de nacer, porque usted ya nació hace no sé cuántos años, ¿verdad? No le quiero decir sus años, ¿verdad? Pero usted ya nació. Pero cuando vino a Cristo, renació. Le dice el Señor a aquel hombre que se le acercó, a Nicodemo: tienes que renacer de nuevo. Entonces, cuando uno renace de nuevo, es por medio del Espíritu. El Señor lo hace otra vez, porque mire, ¿por qué uno nace de nuevo?
¿Por qué uno nace de nuevo? A ver, ¿alguien me puede contestar esa pregunta? ¿Por qué dice hay que nacer de nuevo? Hay algo muerto en nosotros. ¿Qué es? El espíritu. El espíritu antes de venir a Cristo está muerto. ¿Por qué? El Señor Jesús lo dijo. Aquel que quería seguirle, le dijo, Señor, yo quiero seguirte, quiero agradarte, Señor. Muchos se le acercaron y el Señor le decía, sígueme, tome tu cruz, niégate a ti mismo y sígueme. Pero un hombre se le acerca y le dice, Señor, yo quiero seguirte, pero ¿sabes qué, Señor? Pero mira, antes de seguirte, déjame que yo vaya y entierre a mi padre. Dice a quién iba a enterrar, bueno, pero ahí en ese verso usted no sabe si el padre ya había muerto o él quería más tiempo hasta que su padre muriera y él enterrarlo. Ahí no se sabe si lo iba a ir a enterrar en ese preciso momento. Tal vez iba a pasar un tiempo, tal vez su viejito todavía estaba ahí en un estado delicado y él estaba diciendo al Señor, Señor, yo te voy a seguir, pero déjame ir a enterrar a mi papá hasta que muera o ahorita que ya murió. No se sabe, no dice mucho, pero una cosa sí sé de que el Señor le dice, mira, hijito, ¿me quieres seguir? Sí, te quiero seguir. Entonces deja que los muertos entierren a sus muertos. Miren, mis amados, es algo que nosotros debemos de entender, de que cuando nosotros andamos sin fe y sin esperanza y sin fe, cuando no teníamos a Cristo en nuestro corazón, nuestro espíritu estaba muerto. Estaba muerto. El Señor le dio vida a través del Espíritu Santo, vivificó el espíritu humano para que este espíritu humano tenga una conexión con Dios. Porque solo a través de espíritus el Señor se puede comunicar con el hombre. No se puede comunicar a través del alma, sino que a través de espíritu. El Espíritu Santo, juntamente con el espíritu del hombre, tienen una comunicación ahora. Entonces era necesario que el espíritu del hombre fuera vivificado, naciera de nuevo. Eso es lo que el Señor le dijo a Adán. El día que pecares, ese día vas a morir. Porque el espíritu del hombre estaba muerto en sus delitos y pecados. Vino el Señor, lo vivificó. Entonces, note bien, mis amados, de que nosotros cuando venimos a Cristo, venimos a una nueva vida. Pero entonces ahí no cambia uno. Bueno, usted tiene el gozo de recibir al Señor, lo recibe y dice, qué bueno, Señor, gracias. No había conocido este camino, no había conocido que solo con tu sangre yo podía ser limpio, no sabía que tú eres el camino, la verdad y la vida, ahora yo lo sé. Entonces ahora, Señor, gracias. Y ahí terminó todo, salvo siempre salvo. No. El Señor nos salvó del lago de fuego, sí, porque ahí fue Él a pagar el precio. Ya no vamos a ir nosotros. Nadie de los que están aquí, si aceptaron a Cristo, va a ir al lago de fuego. Nadie. A menos que, bueno, renuncio, no quiero ni mencionarlo, pero nadie va a ir. Pero hace falta otras cositas que hacer. Necesitamos caminar esta vida nueva, una vida nueva delante del Señor. Por eso hay un verso que dice, los que están en Cristo, nueva criatura son. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Pero muchas veces a mí me han preguntado, me han dicho algunos hermanos, pero pastor, si aquel ya nació de nuevo, ¿por qué vive con lo mismo? ¿Por qué sigue siendo el mismo? ¿Por qué siempre sigue oyendo música del mundo? El mundo lo atrae y todavía no ha dejado 100% las cosas del mundo. Simplemente, sencillamente, no ha nacido de nuevo. Es que los que están en Cristo van a hacer lo que el Espíritu les dice que hagan. Sencillamente. Miren, mis amados, no podemos estar con un pie en el mundo y un pie en la iglesia. No se puede. Se podrá, pero no se debe. No se debe. Porque Dios es un Dios celoso, nos quiere solo para Él.
Eso veníamos hablando con mi hijo ahora que veníamos en el carro, de que no podemos dar una cara solamente de apariencia, porque a Dios no lo vamos a engañar. Y a veces nos preocupa mucho que el hermano o la hermana aparentar, cuando no es así. Si yo, mis amados, por muy pastor que sea, apóstol, profeta, lo que sea, yo no lo puedo salvar, aunque lo quiera y lo ame con todo mi corazón. El único que lo puede salvar y lo puede rescatar es el Señor. Y Él es el que nos ve desde que nos levantamos y nos acostamos. Él conoce nuestro caminar. Entonces, tenemos que entrar, como decía ayer, tenemos que entrar en una realidad de que nosotros tenemos que ser regenerados, renovados. La genética tiene que cambiar. Porque mire, es difícil porque, Señor amado, yo les quiero mostrar otra vez eso para los que no vinieron la vez pasada. Mire. Venimos de 4 generaciones. 4 generaciones que pueden afectar nuestra vida, nuestro caminar. Traemos dentro de la sangre de nosotros, traemos muchos datos de la genética de nuestros bisabuelos, abuelos y nuestros padres. Y la Biblia dice que la iniquidad visita la tercera y cuarta generación. Nosotros somos la 4ª generación. Y todas esas cosas que cuando el Señor nos rescató para darnos vida, que venimos a Él, eso todavía tiene que ser eliminado de nosotros. Tiene que haber una regeneración, porque el Señor nos quiere volver a la vida que teníamos en el principio cuando Él creó al hombre. Porque tuvo una caída nefasta, tuvo una caída fuerte el Adán que leemos en la Biblia. Pero el Adán caído. Mire, compare al Adán caído y al Adán que Dios creó cuando lo puso en el huerto. El Adán que el Señor creó, que lo puso en el huerto, este hombre, este varón, tenía unas facultades y unas capacidades, porque el Señor lo hizo corona de la creación y le dijo: ten dominio sobre la tierra, ten dominio sobre el aire, ten dominio sobre el mar, ten dominio sobre todas las cosas. Entonces, este hombre podía volar, este hombre podía andar en el agua como cualquier pez, porque ¿cómo iba a tener dominio sobre todas esas cosas? Él tenía facultades que nosotros no conocemos, pero para que el Señor le haya dado autoridad, poder sobre todas las cosas, es porque Él podía hacer todo, hacer muchas cosas, ir acá, ir allá sin ningún problema, porque era un Dios con D pequeña. Era un Dios con D pequeño. No había sangre en sus venas. Había un líquido lumínico, alguna luz, la cual era la luz de los hombres, que era Cristo mismo, porque Cristo mismo es la creación, Él es el que creó todo, por su palabra, todo fue hecho. Cristo no existe desde que nació Jesús, perdónenme. Ahí no nació Jesucristo. Ahí fue reencarnado. Perdón la palabra, rectifico. Ahí fue encarnado el Señor Cristo en Jesús. Porque Él ya tenía salidas. Él tenía salidas cristofánicas, como el sacerdote de Melquisedec. Era Él. Los ángeles que visitaban a Abraham, ahí va Cristo. Cristo existía. Él le creó todo. Por Él dice, han sido creadas todas las cosas. Porque Él es Dios. ¿Cuántos creen que Cristo es Dios? Gloria a Dios. Pero miren, mis amados, hay muchos que no creen que Cristo es Dios. Hay sectas enteras que no creen que Cristo es Dios. Y esos están peor que el diablo, que los demonios.
Ay, pastor, ¿por qué dice eso? La Biblia lo dice, que los demonios creen y tiemblan. Pero hay uno que no cree, ni mucho menos tiembla. Entonces, miren, mis amados, el Adán que el Señor creó es un viviente, es un viviente, es un Dios con D pequeña, un Elohim. Porque la Biblia dice, Él dice en su palabra, yo había dicho, dice Dios, vosotros dioses sois, pero como hombre moriréis por el pecado. Pero Él había determinado que nosotros somos dioses, vivientes. Ahora bien, la regeneración hace algo en nosotros. Estamos viviendo una generación, nosotros somos parte de una generación hoy en día, la generación del año 21, no el año, no que del siglo 21, somos nosotros. Yo le aseguro una cosa, lea bien ese papelito que le di, nosotros somos los últimos de esta generación. ¿Por qué le digo eso? El Señor trabaja en número de 7. Dios trabaja en un número, en una secuencia de 7. El Señor creó los cielos y la tierra, que conocemos, que dice Génesis, en 6 días. En 6 días. Y el séptimo lo reposó, para completar un ciclo de 7. ¿Qué es lo que hace el Señor? ¿Qué es lo que está haciendo Él? Desde que Adán pecó, empezó la secuencia en él, el tiempo cronos a contarse, el tiempo cronos, del que conocemos nosotros de 24 horas al día, porque antes solo había el kairos, el tiempo kairos, que es el tiempo que no se cuenta. No había tiempo en el Edén. El hombre vivía y vivía hasta que bueno, así había sido creado eterno. El pecado lo hizo morir. Entonces empezó el tiempo, y usted nota ahí que dice que a la edad de 130 años, Adán ya tenía edad. 130 años de la salida del huerto. A esa edad empezó a engendrar no empezó, ya había engendrado a Abel y a Caín, pero ellos quedaron, como quien dice, a un lado, y empezó Set. Y dice la Biblia que cuando nació Set, el hombre empezó a invocar a Dios. Entonces, el Señor empieza a tratar con el hombre desde que salió del huerto. Le dio un tiempo, un ciclo de 6, porque el 7 es los 1000 años que Él va a reinar aquí en la tierra. Ese es el día número 7. Los 1000 años que Él va a venir a reinar con vara de hierro. Porque para Dios, un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Entonces nosotros, de acuerdo al calendario hebraico, estamos llegando ya al año 6000. Estamos llegando ya casi al año 6000, de acuerdo a esos datos que yo le he dado. Y nos quedan pocos años, mis amados. Yo no estoy fijando, yo no estoy poniendo fechas, pero sí estoy calculando los tiempos, porque somos de la tribu de Isaacar. Y tenemos, el Señor nos ha facultado para calcular. Dice la Biblia, calcule el número del anticristo, que es este y este y este. Y calcule todo lo demás. Porque cree usted que la Biblia está lleno de edades. Porque cree que la Biblia ¿por qué se ocupó el Espíritu Santo de ponerle la edad a Adán cuando engendró? ¿Por qué usted cree que el Espíritu Santo se ocupó de poner la edad de Enoc cuando él engendró a su primer hijo? Porque usted cree que el Señor puso tiempos y edades en la Biblia para que nosotros calculáramos el tiempo que estamos viviendo. A veces la gente, los cristianos leen la Biblia y cuando empiezan a leer que este engendró a este, que la edad de este, que lo otro, y este rey vivió tanto y esto y lo otro, qué aburrido, dice. Puros números, dice aquí.
y puros nombres. Y los nombres significan mucho. Es como algo codificado que el Señor dejó en la Biblia para que tú y yo lo decodificáramos. Por eso no cualquiera puede entender la Biblia, no cualquiera. Cualquiera puede analizarla y puede poner cosas allí, puede el Señor darle, pero no cualquiera puede codificar la Biblia. Solo los que son de la amada, solo los que son de Cristo, solo aquellos que han sido elegidos y escogidos para entenderlo. ¿Y quién es el que interpreta la Biblia? El Espíritu Santo. Entonces nosotros, mis amados, el Señor nos ha dado esa facultad de conocer los tiempos y debemos de conocer. Estamos ya casi cerca de llegar al 6,000 de la edad desde Adán que cayó hasta ahora. Y es más, fíjense cómo se une la edad también en el calendario gregoriano, cómo se une. Que desde que el pueblo de Israel fue nación en 1948, empieza a hacer un conteo a la edad que estamos viviendo, el tiempo que estamos viviendo. Y casi, quizás por un año, no son iguales el tiempo que falta para llegar al 6,000 y el tiempo que falta para llegar al año 70. Porque eso es tremendo, mis amados. Otra cosa que el Señor nos ha dejado en la Biblia es de que Él dijo para Israel, dice, yo he decretado 70 semanas, 70 tiempos para Israel, para que acabe. Ahí, eso está en Daniel. Se lo voy a mostrar. Bueno, ya no les hablé de esto, mire, porque esto es bien importante. Hubiera venido ayer, se lo hubiera explicado bien. O los que vinieron, pues ya saben de qué se trata. Pero esto es tremendo, mis amados. Esto es tremendo porque ahí va la genética del hombre que tiene que ser cambiada y tiene que ser renunciada. Pero miren, yo quiero ir otra vez a la Biblia. Por ejemplo, busquemos ahí, si usted tiene la Biblia, Daniel en su libro, vamos a ver, ¿dónde dice? Se me va aquí. Daniel, ¿dónde estás? Aquí está, bueno. Vamos a ver, 70. Permítame un momento, hermano. Ok. Ahí puse mal. Ahí está. Bueno, mire. Busquemos ahí en Daniel, capítulo 9, verso 24. Mire lo que dice. A Daniel. Y mire, ¿quién era Daniel? Que, por decirlo así, según el ministerio que se le había dado a Daniel, ¿qué era él? Profeta. Tenga miedo de decirlo. Tenga seguridad de lo que dice. Era un profeta. ¿Y qué dice la Biblia? Que el Señor no va a hacer nada sin decírselo a los profetas. Entonces, el Señor le estaba diciendo a Daniel, que era parte del pueblo de Israel, le estaba diciendo lo que él iba a hacer con el pueblo de Israel desde el primer tiempo de su trato hasta el último. Le estaba dando todo el pastel a Daniel para que él conociera los tiempos. Entonces, mire lo que dice ahí. Dice, 70 semanas han sido decretadas, 70, el número 70, han sido decretadas sobre tu pueblo, le dice a Daniel el Señor, y sobre tu santa ciudad para poner fin, oiga bien, muchas cosas, 4 cosas me parece, para poner fin a la transgresión, para terminar el pecado, para expiar la iniquidad y para traer justicia eterna. 4 cosas, pero hay otra más. La 5 que dice, para sellar la visión y la profecía y ungir al santo, y para ungir el lugar santísimo. No para ungir al santo, sino que el lugar santísimo. Usted sabe que para Israel, lo más sagrado para ellos era el templo. El templo y en todo su esplendor era lo más sagrado para Israel.
El Señor Jesús andaba caminando y los discípulos decían, mira Señor, mira nuestro templo, qué maravilloso es. Y el Señor le dice, mira, de cierto os digo, no va a quedar piedra sobre piedra de este lugar. Y se cumplió, ¿sabe cuándo se cumplió eso? El Señor dio una profecía. Se cumplió en el año 70 después de Cristo. Los romanos, Nerón mandó a su general a destruir Jerusalén y a la misma vez destruyó el templo de Israel. El año 70. Entonces empezó a renacer otro templo que se llama la Iglesia de Cristo. Porque entonces los cristianos empezaron a ser diseminados y a irse por todos los lugares porque hubo una persecución y empezó a crecer el templo del Señor Jesucristo, de la iglesia. Porque no pueden haber dos templos en la tierra. Se destruyó el de los israelitas a los 70, al año 70. Y empezó el templo del Espíritu Santo. Entonces, note bien eso, vaya conmigo. Viene el Señor y decreta 70 semanas para Israel. Pero le dice, y aquí está concluyendo todo. Dice, para terminar, para poner fin a la transgresión. ¿Cuándo se va a poner fin a la transgresión? Cuando Cristo venga. ¿Cuándo se va a poner fin al pecado? Cuando Cristo aparezca. ¿Cuándo se vaya a sellar la visión y la profecía? Cuando ya no va a haber profecía ni visión. Cuando el Señor ya aparezca. Entonces el Señor le está diciendo a Daniel, 70 años he determinado. ¿Saben cuántas semanas han pasado desde entonces? Han pasado 69 semanas. Falta una sola semana y cada semana representa 7 días. Cada semana representa 7 días. Y ya pasaron 69 semanas desde ese entonces hasta en el tiempo de que Jesucristo vino. Ahí hubo un paro. Ahí terminó las 69 semanas cuando el Señor Jesús vino a la tierra. Ahí paró el tiempo de Israel. Ahí paró. Porque entonces el Señor abrió un paréntesis de la